Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Emilia Mayrani Pérez García y el día de hoy les voy a hablar sobre la parte 2 de lo que es la regulación ácido básica del libro de Fisiología Guyton. Bueno, primero que nada es importante resaltar lo que anteriormente ya les habían mencionado, es que existen dos tipos de trastorno ácido básico. Están los trastornos metabólicos y los trastornos respiratorios. En los trastornos respiratorios, más que nada, a existir este problema, este trastorno en los pulmones, y cuando es metabólico surge de los riñones. Bueno, como primer punto voy a comenzar con lo que es la regulación respiratoria. La regulación respiratoria nos dice que es la segunda línea de defensa frente a los trastornos del equilibrio ácido-base. Esta más que nada se refiere al control que ejercen los pulmones sobre el dióxido de carbono en el líquido extracelular. Es decir, nos comenta que cuando existe una frecuencia respiratoria aumentada, la concentración de dióxido de carbono va a estar disminuida. ¿Y esto por qué? Porque sabemos muy bien que al tener esta frecuencia elevada va a haber mayor exhalación de lo que es el dióxido de carbono, entonces pues va a estar en menores concentraciones en lo que es el líquido extracelular. Poniendo otro ejemplo, se dice, bueno, no se dice, por ejemplo, en un paciente o en una persona la cual tiene su frecuencia respiratoria disminuida, va a tener las concentraciones de dióxido de carbono elevadas, pues este no está siendo exhalado de la manera correcta. Después tenemos como segundo punto lo que es la aspiración pulmonar de dióxido de carbono. Equilibra su producción metabólica. ¿A qué se refiere esto? Bueno, esto se refiere a que el dióxido de carbono principalmente va a ser adquirido o va a ser producido mediante el metabolismo de las células. Básicamente el dióxido de carbono se lee en las gasometrías o en los estudios de sangre como presión de dióxido de carbono. Una vez que este entra al líquido extracelular, se comienza a diluir de distintas formas. Nos explica cómo lo hacen las arterias pulmonares, venas pulmonares o la arteria sistémica. Bueno, no entraré más en detalle acerca de esto, continuaré. Entonces nos dice que esta presión de dióxido de carbono, este dióxido de carbono, va a ser expulsado mediante la ventilación, y esto es a través de los pulmones. Guyton nos cuestiona, entonces, ¿qué pasaría si el metabolismo de las células está aumentado? Bueno, creo que acá más que nada es como que utilizar la lógica. Si este metabolismo está elevado, por lo tanto el dióxido de carbono también estará elevado y la presión de dióxido de carbono igual. Entonces, ¿qué pasaría si tenemos un metabolismo disminuido? Pues lógicamente va a existir una presión de dióxido de carbono y un dióxido de carbono disminuidos. Refiriéndonos a lo que es la ventilación, cuando exista una ventilación aumentada, el dióxido de carbono va a estar disminuido, pues hay mayor exhalación de este, como ya lo había comentado anteriormente. Cuando existe una ventilación disminuida, habrá mayor cantidad de concentración de dióxido de carbono y de presión de dióxido de carbono. Y bueno, sintetizando más a fondo esto, nos dice que los cambios tanto de la ventilación pulmonar como de la transformación de dióxido de carbono en los tejidos nos va a provocar modificaciones en lo que es la presión parcial del dióxido de carbono del líquido extracelular. Como punto número 3, tenemos que el aumento de la ventilación pulmonar reduce la concentración de los hidrogeniones en el líquido extracelular, lo cual nos va a provocar una elevación en el pH.
Muy bien, creo que hasta el momento ya sabemos que un pH normal es de 7.4. Entonces, seguimos hablando de lo que es el metabolismo. Nos dice que cuando existe un metabolismo constante, es decir, no se aumenta ni se disminuye tanto la ventilación pulmonar como la presión parcial y el dióxido de carbono van a estar normales, constante, al igual que este metabolismo. Pero como ya lo había comentado anteriormente, cuando existe una ventilación alveolar aumentada, lo que nos va a provocar pues es la presión, bueno, más sí, la presión parcial de dióxido de carbono va a estar disminuida, y cuando esta ventilación va a estar disminuida, la presión parcial del dióxido de carbono va a estar aumentada. Es decir, como lo había comentado anteriormente, cuando una persona no está respirando como debería de ser, va a aumentar su presión de dióxido de carbono, pues no la está exhalando de la misma manera. Todo esto es como que muy repetitivo y simplemente se trata de más que nada analizarlo, o sea, no de memorizar, sino de analizarlo y de utilizar la lógica. A mí me lo comentaba mi maestro, o sea, no se trata de que te lo aprendas, que las flechitas para arriba, para abajo, o sea, no, simplemente es de analizarlo, porque si te pones a memorizarlo a la hora en que realmente lo vas a utilizar, lo que va a pasar es que se te olvida o que te confundas. Bueno, entonces, sabemos, o más bien hay que recordar que si la persona se encuentra con una cantidad de hidrogeniones altos, o sea, que superan lo normal, el pH va a estar disminuido. Es decir, bueno, acá se los voy a esquematizar un poco más de cómo tenemos un metabolismo y un dióxido de carbono basal, como lo comenta Guyton. Entonces, al tener una ventilación disminuida, va a provocar la presión parcial de dióxido de carbono elevada. Pero al tener esta ventilación disminuida, nos va a provocar que existan más ácidos. Entonces, en este caso es el ácido carbónico. También va a provocar que haya grandes cantidades de hidrogeniones, y como lo decía pequeño punto, que al tener una gran cantidad de hidrogeniones, nuestro pH va a estar disminuido. El pH disminuido significa que va a existir una acidosis. Y bueno, ya como conclusión en esto, se dice, o más bien algo importante, es que el pH va a cambiar debido ya sea al aumento o a la disminución de la ventilación alveolar, y también de la cantidad que haya de hidrogeniones. También acá les voy a esquematizar cuando existe la ventilación elevada, disminuida, cuando va a ser una acidosis, cuando va a ser una alcalosis. Una acidosis es cuando tenemos el pH disminuido, alcalosis cuando está por encima de 7.4. Bueno, ya para concluir esto de lo que es la regulación respiratoria, como último punto tenemos que el aumento de la concentración de hidrogeniones va a estimular la ventilación pulmonar. Guyton nos pone una tabla que se les voy a presentar, en la cual nos explica, bueno, lo que tenemos de manera horizontal es el pH, y lo que tenemos de manera vertical es la ventilación alveolar. Esta tabla nos explica que al tener una ventilación alveolar aumentada, nuestro pH va a estar disminuido, es decir, por debajo de 7.4. Y cuando exista una ventilación alveolar disminuida, este pH va a estar aumentado, quiere decir por encima de 7.4. Como conclusión de esto, se tiene que la compensación respiratoria al ascenso de este pH no va a ser tan eficaz como el obtener un resultado de su reducción acentuada del mismo, es decir, del mismo pH.
Bueno, ya para continuar con esta segunda y última parte de lo que es la regulación ácido básica, nos dice que esta va a estar dada principalmente por la excreción de la orina, ya sea ácida o básica. En el caso de la orina ácida, lo que va a tener como resultado pues es una gran cantidad de ácidos en la misma, y esto se puede tratar disminuyendo o eliminando este exceso de ácidos. Y lo mismo va a suceder con la orina básica. Va a haber exceso de bases e igual se va a tener que disminuir o eliminar este exceso. Bueno, nos dice que hay un mecanismo global mediante el cual se excreta la orina, y este nos menciona principalmente que lo que ocurre es que el bicarbonato se va a filtrar a la luz tubular para posteriormente reabsorberse en los capilares peritubulares. Nos dice que de este bicarbonato el 99% se va a reabsorber y solamente el 1% se va a excretar. En el caso de los hidrogeniones, se van a secretar grandes cantidades para posteriormente excretarse. Sabemos que el exceso de ambos nos va a generar algún trastorno del equilibrio ácido básico. Entonces, cuando hay una gran cantidad de bicarbonatos, solamente una parte de estos, o sea, una fracción de este, se va a reabsorber y el resto se tiene que excretar. Y lo mismo va a ocurrir con los hidrogeniones. Normalmente en el cuerpo vamos a tener ácidos volátiles. Estos ácidos volátiles van a ser el resultado del metabolismo de las proteínas. Esta cantidad es de 80 miliequivalentes por litro. Lamentablemente los pulmones no pueden excretar estos ácidos, por lo tanto van a necesitar de una guía especial, que pues en este caso es el sistema renal. Acá lo que va a hacer es que van a pasar al riñón y se van a secretar, siempre se van a secretar, nunca se van a reabsorber. Entonces, como resumen de esto, el propósito o la principal función de los riñones es evitar que el bicarbonato sea excretado por la orina. Como ya lo había comentado anteriormente, pues solamente el 1% de esta molécula, el bicarbonato, se tiene que excretar. ¿Por qué no se debe de excretar más cantidad? Porque el bicarbonato lo que va a hacer es que va a funcionar como un buffer, el cual va a regular los ácidos que se lleguen a generar en el cuerpo. Y Guyton nos menciona que la cantidad normal que se debe de filtrar de bicarbonato por día es de 4.300 miliequivalentes por litro. Y bueno, ahora mencionaré 3 pasos que se deben de llevar a cabo los riñones para regular las concentraciones de hidrogeniones, que son 3 mecanismos. El primero es la secreción de hidrogeniones, el segundo es la reabsorción de bicarbonato y el tercero es la producción de nuevos bicarbonatos. Entonces comenzaré con lo que es la secreción de hidrogeniones y la reabsorción del bicarbonato. Bueno, como ya lo había mencionado anteriormente, lo primero que tiene que pasar es que este bicarbonato se tiene que filtrar para posteriormente reabsorberse. Entonces, hablando de las partes de la nefrona, este bicarbonato se tiene que reabsorber principalmente en la porción proximal del túbulo. Ahí se va a reabsorber un 85%.
También se va a reabsorber en lo que son la parte ascendente gruesa un 10%, en el contorneado distal y en la porción final de este mismo. En otras dos porciones en las que se va a reabsorber es en el túbulo colector cortical y en el túbulo colector medular. En este va a ser el 4.9%. ¿Y qué pasa con el otro 1%? Pues este va a ser excretado. Por lo tanto, este punto es muy importante, creo que es la parte más importante de estos dos puntos, es que la cantidad de bicarbonato que se reabsorba es la misma cantidad de hidrógenos que se va a secretar. Y bueno, nos menciona solamente las partes en las que no se va a reabsorber este bicarbonato, que es en el asa ascendente gruesa y delgada de Henle. Y luego el punto número 3 de los 3 mecanismos que les había mencionado bueno, nos explica algo más, que es el sistema amortiguador. Va a transportar el exceso de hidrogeniones y gracias a ello pues se va a generar más bicarbonato, que era el punto número 3. Bueno, el sistema amortiguador de fosfato ya lo habían comentado en el anterior video, entonces pues no entraré en detalles acerca de este. Bueno, entonces acá les voy a esquematizar. Tenemos lo que es la parte del líquido intersticial renal y las células tubulares. Y bueno, acá lo que va a ocurrir es que tenemos el CO2, dióxido de carbono, en el líquido intersticial renal. Posteriormente se va a transportar a lo que es las células tubulares. En las células tubulares va a interaccionar con el agua a través de la anhidrasa carbónica y gracias a esto se va a producir el ácido carbónico. Entonces el ácido carbónico se va como que a dividir en lo que es los hidrogeniones y en el bicarbonato, y acá es donde se va a producir el nuevo bicarbonato, que es lo que nos interesa de esta parte. Nos menciona que siempre que se secreta un hidrogenión a la luz tubular y se combine con un amortiguador distinto al bicarbonato, lo que va a pasar es que el efecto neto en la adición de un nuevo bicarbonato a la sangre. Y bueno, ahora les voy a comentar sobre las medidas y los análisis que se deben de tomar en cuenta para poder diagnosticar lo que es un trastorno del equilibrio ácido-básico. Nos menciona que una cantidad normal de bicarbonato debe de ser de 24 miliequivalentes por litro. El pH debe de ser de 7.4, un pH normal, y una presión parcial de dióxido de carbono de 40 milímetros de mercurio. Ahora les voy a poner acá un esquema de lo que es para poder diagnosticar alcalosis, acidosis, y si es metabólica o si es respiratoria. En este caso, pues como primer punto nos pone la muestra de sangre arterial y nos tiene los intervalos cuando puede ser menor de 7.4 el pH o mayor de 7.4. Y como ya lo sabemos, menor de 7.4 es una acidosis, mayor de 7.4 es una alcalosis. Posterior a esto, nos va a decir que
en la acidosis. En el caso de la acidosis, si el bicarbonato está en concentraciones menores, va a ser una acidosis metabólica. Y si la presión parcial de dióxido de carbono está aumentada, entonces va a ser una acidosis respiratoria. Y ya dependiendo de cuál sea de estas dos, por ejemplo, si es una acidosis metabólica, su compensatoria debe de ser renal, y si es una acidosis metabólica, su compensatoria debe de ser respiratoria. Y en el caso de índices mayores al pH normal de 7.4, pues se va a generar una alcalosis. En el caso de la alcalosis, nos tiene que si el bicarbonato es mayor de sus estándares normales, pues va a ser una alcalosis metabólica. Y si la presión parcial de dióxido de carbono es menor, va a ser una alcalosis respiratoria. Y ya como lo había mencionado anteriormente, la compensatoria, dependiendo de cómo sea, puede ser renal, puede ser respiratoria. Las causas clínicas de estos trastornos, en el caso de la alcalosis, puede ser el vómito con contenido intestinal, el exceso de aldosterona, la ingestión de fármacos alcalinos y, por ejemplo, también puede ser la administración de diuréticos. Y en el caso clínico de la acidosis puede ser diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica, vómito con contenido intestinal, diarrea e ingestión de ácidos. Y bueno, ya para terminar, les voy a mencionar, como les había dicho al principio, algunos tratamientos, si se trata de un exceso de bases o si se trata de un exceso de ácidos. En el caso del exceso de ácidos, lo que se tiene que llevar a cabo el tratamiento de una solución, ya sea de bicarbonato de sodio, lactato de sodio o gluconato de sodio. Y en el caso de un exceso de bases, es el cloruro de amoníaco o monoclorhidrato de lisina. Bueno, espero que me haya dado a entender en este video y muchas gracias.